Estamos con el escritor Arturo Pérez Reverte. Creo que en esta plática informal no hace falta la introducción ni el currículum, pero sí nos llama la atención ver a este escritor español, nativo de Cartagena, España, por Culiacán. ¿Qué haciendo por Culiacán, Arturo? Pues estoy siguiendo la pista a Teresa Mendoza, que es un personaje de una novela, es mi nueva novela, transcurre en Culiacán, empieza en Culiacán y termina en Culiacán. Y bueno, pues ando buscando ese personaje por las calles, por las plazas, por las cantinas, por los mercados, por los lugares, y bueno, y creo más o menos que la tengo encontrada, que la tengo localizada. ¿Ya está lista? ¿Para cuándo en Culiacán tendremos esta novela? Yo supongo que para lo más tarde para septiembre. Yo quiero terminarla hacia mayo y se publicará o en junio o en septiembre. O sea que será muy pronto ya. ¿Es posible conocer algún adelanto en cuanto al tema? Pues sí, es una historia que transcurre en el mundo, empieza en el mundo del narco sinaloense. Ella es es la historia de una joven analfabeta, una joven sinaloense muy humilde que, bueno, que es novia de un narcomedio, de un piloto de avionetas, el Güero Dávila, y él es asesinado y ella huye a España, vive allí 12 años y regresa al cabo de 12 años siendo una mujer diferente para, digamos, ajustar cuentas con su memoria y con su pasado. Hay algo que nos llama la atención y que me ha llamado la atención desde que sé que andas por aquí, Arturo. El mundo es un extenso campo. ¿Por qué Culiacán? ¿Cómo saber de Culiacán? ¿Cómo enteraste que esta minúscula ciudad en cuanto al mundo existía? Bueno, yo llegué a México hace la primera vez, hace ya muchos años, y entonces escuché una vez casualmente un corrido que se llamaba Camelia la Tejana. Y de pronto dije, anda, ¿qué mundo es ese que no conozco y que me parece fascinante, ¿no? En lo bueno y en lo malo, en lo negativo y en los valores que también tienen en algunos sentidos, algunos códigos de conducta, ¿no? Y empecé a oír los corridos narcos, entonces empecé a oírlos, a interesarme, a preguntar a amigos como César Güemes, un periodista del DF, que es un especialista en el corrido de esta zona. Y poco a poco me fui adentrando a través primero de la música en ese mundo que me fascinó. Después México me gusta mucho, vengo mucho a este país hace mucho tiempo, tengo muy buenos amigos aquí. Y entonces poco a poco lo que pasa siempre, ¿no? Vas viviendo y la vida te va llenando la mochila de cosas, ¿no? Y al final hay un momento en el cual todas esas cosas aparecen en forma de historia que quieres contar. Y un día surgió la necesidad de contar una historia mexicana, que transcurre en un mundo duro, bronco y al mismo tiempo sugestivo, apasionante, muy humano, muy cálidamente humano, muy, insisto, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con todos los extremos del ser humano. Y vine aquí para asegurarme de que realmente era este el escenario adecuado para la historia, y lo era. Viví aquí y descubrí que, en efecto, descubrí, digamos, lo bueno y lo malo, las dos caras, la cruz y el águila que dicen en México de Sinaloa, de Culiacán, de este mundo bueno, en el que el narco no es en este momento es entre otras muchas cosas, sobre todo un hecho social objetivo que está ahí. O sea, puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo, condenarlo o aplaudirlo según el lado de la ley en el que esté o el lado de la vida en el que esté, pero está claro que es un hecho que está ahí, es un mundo que está ahí, es un mundo con sus reglas, con sus códigos, con sus personajes, con su folclore, con su música, con su vida social. Me interesó muchísimo y a eso le he dedicado 400 páginas de una novela y 2 años de mi vida. Conozco tu obra y por lo regular tus personajes crecen y se desarrollan en España particularmente. ¿Este va a ser tu primer personaje extranjero o al menos fuera de Europa? Es verdad. Mira, nunca lo había pensado, pero realmente es mi primer personaje no español, mi primer protagonista no español, una mexicana. Pero bueno, en realidad para mí, pero hay una cosa para mí es muy importante. Yo en México nunca me he sentido extranjero. Quizá pues porque vengo hace mucho tiempo, porque conozco bien el país, porque la lengua, reconozco lo bueno y lo malo del español en México continuamente, ¿no? A veces río y a veces lloro con este país como con España. Y eso hace que nunca me haya sentido aquí extranjero. De esa forma, no, quizá un personaje mexicano, quizás se hubiera escrito, no sé, una alemana, una holandesa, una italiana, una francesa o una gringa, pues quizá habría sido diferente. Pero siendo mexicana no estaba tan lejos de mi forma de entender la vida y el mundo y eso. Pero realmente sí es el primer personaje que no es puramente español. Qué bien por nosotros, por Culiacán y por Sinaloa y por México. Arturo, fíjate que siempre nosotros los sinaloenses no cargamos con un buen prestigio, ¿no? Pero pasa una cosa curiosa, mucha gente cuando viene de fuera se lleva otra impresión de Sinaloa cuando está aquí. De pronto a Sinaloa lo conocen a través de sus corridos, de las noticias, de la nota roja,
y luego piensan que no es posible andar por aquí, por Sinaloa, y tú no es tu primer día, ya tienes algunos días y además es la segunda ocasión que visitas Sinaloa. ¿Qué impresión te queda de Sinaloa? Pues yo creo que Sinaloa, y es una opinión personal, tampoco conozco todo México, conozco únicamente algunos lugares de México, pero creo que aquí se dan cita las dos características que para mí son más significativas del carácter mexicano, ¿no? La crueldad y la ternura, la dignidad y la violencia. Yo creo que es un lugar donde coexisten de una forma, para el observador, absolutamente singular y apasionante todas esas cosas, ¿no? Uno encuentra dignidad en o sea, códigos que se cumplen a rajatabla dentro de lo que es el mundo marginal de la delincuencia o del narco, ¿no? Encuentra ternura y violencia en las mismas personas, crueldad y belleza, y todo tan mezclado, tan íntimamente vinculado, tan mestizado en ese mundo que es el mundo sinaloense, que yo a veces detesto Sinaloa y a veces la adoro, pero me pasa igual que como con España, ¿no? O sea, cuando veo la parte oscura, la violencia, el dolor, todo lo que la parte negativa del mundo al que la vida, la política y las circunstancias sociales y económicas ha llevado a la sociedad, aparte de la sociedad sinaloense, pues entonces me duele y lo siento y me horroriza, pero al mismo tiempo me fascina, y al mismo tiempo cuanto más entro y más profundizo en ese mundo, decimos en España, me quedé absolutamente enganchado a Sinaloa, y esta novela para mí ya no es una novela, es un acto de vida al que he dedicado, como digo, 2 años y muchísimo trabajo, y estoy a punto de terminarlo. Pues qué bien, vamos a tener una novela, no solamente con el primer personaje extranjero, sino además de Sinaloa, ¿no? Eso. Y hay además otra cosa que me fascinó, que es el lenguaje, ¿no? Porque claro, yo trabajo como escritor con el lenguaje, entonces bueno, manejo el español castellano, que es mi lengua. Conozco el español mexicano, que bueno, que tiene sus variantes, pero el español mexicano sinaloense todavía es como una vuelta más de tuerca a un lenguaje barroco, riquísimo, expresión. Entonces he coleccionado durante todo este tiempo, he anotado como una especie de diccionario personal de expresiones, giros que utilizo en la novela. Intento mezclarlos con mi propia lengua, con mi propia forma de entender el castellano, para que salga un lenguaje al mismo tiempo español y mexicano y sinaloense. Y bueno, y también os quiero decir que como experiencia lingüística, como experiencia de lenguaje, ha sido también una experiencia, un reto profesional muy interesante, que espero haber resuelto de una forma eficaz. Se va a resolver porque, pues además, si nosotros entendemos el español de España con todos sus modismos, pues que entiendan ahora, ¿no?, los demás lectores el de Sinaloa. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea.